del oficialismo, de molestarse cuando se quiere hablar de algo que tiene que ver con energía, pero que dicen ellos es distinto a las adendas. Entonces, si no se puede hablar, cuando se habla de las adendas, del resto del mega problema que se tienen en energía eléctrica, entonces, ¿cuál es el momento? Bueno, la Constitución de la República ya establece entre las funciones del Congreso Nacional la posibilidad de traer a las autoridades para pedirles explicaciones e incluso para ordenarles a través de decretos cosas que se puedan hacer en el Congreso Nacional con este tema de la energía. Y este es solo uno de muchos temas que están en este momento en el interés del pueblo hondureño y que debería el Congreso Nacional discutirlos e incluso aprobar leyes para ordenarle a las diferentes secretarías de Estado qué cosas puede hacer, entendiendo claramente que el jefe de las secretarías de Estado es el Poder Ejecutivo, pero que también dentro de sus funciones el Congreso Nacional tiene la autoridad para emitir decretos que le ordenan al Poder Ejecutivo cosas que debe hacer en nuestro país. ¿Te sentí en sintonía de que no muy satisfecho con el receso? Sí, definitivamente no estoy satisfecho. En junio vuelve a terminar el memorándum de acuerdo de entendimiento entre la CICI, entre la ONU y el gobierno. Tenemos una deuda impresionante en situaciones anticorrupción, no hemos promulgado la ley de colaboración eficaz, no hemos visto el informe final acerca del Código Penal de la Impunidad, no nos hemos quitado la inmunidad a los diputados del 117-2019, el fondo departamental sigue vivo porque hay que eliminarlo de la ley orgánica del Congreso Nacional. En fin, tantas y tantas cosas que debemos de discutir para que la CICI venga. Finalmente no hemos discutido. ¿Qué tan cierto es, Carlos, que los diputados reciben algún dinero para apoyar sus comunidades? Sí, es cierto. Hay compañeros que reciben 100,000 lempiras mensuales y hay otros compañeros que han recibido la oportunidad de gestionar 6.5 millones de lempiras. Hasta 300,000 para proyectos, me dijo alguien. Sí, es cierto. O sea, no todos lo tomamos. En mi caso personal no he hecho uso de eso porque siempre he considerado que los diputados no deben de manejar dinero, sino que deben de estar para legislar. Yo respeto a cada quien de los compañeros diputados que lo ha agarrado eso. Y te voy a decir algo, legalmente, a criterio de los abogados que nosotros hemos consultado, la auditoría que están haciendo de esos fondos no es la competente. Si tú recuerdas, eliminamos el 116-2019, que era el que auditaba el fondo departamental. Entonces, a criterio de muchos abogados, los compañeros que han utilizado estos recursos deberán tener mucho cuidado con la liquidación de los mismos fondos. Sí quiero hacer resaltar que los famosos 6.5 millones de lempiras no se le otorgan al diputado. Lo que hace el diputado es gestionar esos fondos a través de una Secretaría de Estado para que lo usen las municipalidades. El otro, que se le llama subvención del Congreso Nacional, sí efectivamente se otorga y el único requisito es solicitarlo a la presidencia del Congreso Nacional y ahí los diputados optan por ese mecanismo. Como dice el diputado Márquez, se le habló mucho del tema de energía. ¿Qué temas quedan a deber? Bueno, quedamos a deber la ley de justicia tributaria. Nosotros consideramos que esta ley tiene muchas cosas positivas, pero fíjate, Raúl, que no nos han vuelto a socializar los cambios que todas las bancadas solicitaron. Tenemos pendiente la ley de protección social que nunca termina de llegar al Congreso Nacional. Tenemos la ley de las telecomunicaciones, volverla a discutir. O sea, mira, tenemos más de 1.800 proyectos de ley también pendientes. Esta es otra deuda que tenemos. Entonces, el Congreso Nacional realmente debería estar funcionando en el mes de junio e incluso no irnos de receso en todo el año, sino que hasta finales del año, porque tenemos una deuda que le tenemos que retribuir al pueblo hondureño. Sí, don Bartolo Fuentes, comentarios sobre este receso, lo que hicieron, lo que falta, también lo que han expresado aquí sus compañeros de Cámara. Bueno, que hay mucho pendiente en el Congreso Nacional, eso es cierto.
pero también es cierto que gran parte del tiempo, sobre todo a finales del año pasado, nos sesionamos precisamente porque no había condiciones. Los compañeros del Partido Nacional no permitían las sesiones. Entonces no sé cómo es que ahora sufren, ¿verdad? Porque se va a cumplir con lo que dice la Constitución y ellos estuvieron boicoteando el funcionamiento del Congreso Nacional. Pudimos haber avanzado en todo ese tiempo que se hizo ese boicot. ¿Ellos de estos dos caballeros cuál? No, el Partido Nacional, particularmente el Partido Nacional. Es que vi que ¿verdad? Carlos se agachó así como para quitarse. Es parte de una estrategia política, Claro. ¿verdad? Yo no estoy criticando. Libre hacía lo mismo antes cuando estaba Mel en el Congreso. Sí, yo no estoy criticando la acción en sí, sino Parejo, que estoy pero explicando también tengo que responderle. Yo de más por qué- adelantito, porque le voy a respetar su espacio. de perdón. por qué hay ese atraso también. Entonces hay que ser coherente, pues, ¿verdad? Si nosotros provocamos, ¿verdad?, que se detuviera el normal desarrollo del Congreso, no podemos estar ahora, ¿verdad?, diciendo que sufrimos porque hay un receso. A ver, sí hay una mora legislativa, pero también sucede que algunas leyes no se presentan al Pleno porque no están las condiciones para la aprobación de las mismas. Entonces, la ley de justicia tributaria nosotros quisiéramos que ya esté aprobada, pero hay sectores ahí dentro del Congreso que están opuestos a que aprobemos esa ley, ¿verdad? Entonces, y otras leyes también que se han presentado en el Pleno, que están los dictámenes, pero que no se meten en agenda porque no hay el consenso necesario para aprobar las mismas, ¿verdad? Entonces, hay que ser objetivos en eso. Luego, con lo del receso, lo presentan como que si fuera un antojo del presidente del Congreso. No. O sea, el presidente decidió que nos vayamos a... Eso está en la ley. No se lo está inventando. Ahorita que venía acá, escuchaba a un compañero periodista decir, parece que ya le gustó a Luis Redondo eso de poner recesos y nombrar comisión permanente. Eso está en la ley. Ya está establecido. No se lo está inventando ni el presidente del Congreso, ¿verdad?, ni la Junta Directiva. Ahora, no necesariamente es que va a receso el Congreso, porque hay un receso del Pleno, ¿verdad? Se nombra la comisión permanente, que también está en la ley. He escuchado a compañeros periodistas supuestamente haciendo el análisis, ¿cómo es posible que 128 sean sustituidos por 9? Entonces hay que cambiar la Constitución. Está en la Constitución de la República, deberían de leer la Constitución. O sea, eso es legal. Claro, absolutamente legal. Y las atribuciones de esa comisión permanente también están establecidas. Lo que pasa, Bartolo, no en defensa de los periodistas y no pensando, que claro, eso antes no se hacía Ese en es los otro congresos problema. anteriores. Entonces ahora alguien se sorprende. ¿Qué van a hacer en esa comisión permanente en este receso? ¿A quiénes van a nombrar? ¿Qué va a hacer ese Redondo? La oposición así queda, y luego dice, y los mismos medios. a lo mejor quiere hacer tal cosa. Si no está en las atribuciones, no podrá hacerlo. Se ríe Carlos Umaña. Definitivamente. Sí, no. Si no está en las atribuciones, no. Dice, de seguro van a aprobar tal ley, de seguro aquí, de seguro allá, y empiezan a especular. Lo que no está en las atribuciones no lo puede hacer la comisión permanente. Por una parte. Y por otra, se van de vacaciones algunos, pero otros seguimos trabajando. Nosotros tenemos programado reuniones de las comisiones, que es donde realmente se legisla, porque es donde revisamos los proyectos de ley, vemos si es conveniente o no es conveniente, consultamos a las diferentes dependencias involucradas en esa ley para emitir un dictamen. Entonces nosotros tenemos... eso es cierto, hay comisiones, claro, están comisiones. Pero ¿qué es lo que pasa, Raúl? Y a mí me da risa que algunos que ni siquiera van al Congreso, ¿verdad?, no se asoman y ahí están sufriendo porque va a haber receso. Y ellos se pierden 2 meses sin permiso de nadie. Solo cobran. Solo cobran y no van a las reuniones de las comisiones. O sea, yo dirijo 2 comisiones y hay unos compañeros que ni una tan sola vez se han asomado a la reunión de comisión. ¿Me va a dar nombres? No tengo los nombres así en la mente, pero en estas 2 comisiones... Pero sí que son de todos los partidos, incluyendo de Libre. Incluyendo de Libre, de todos los partidos. Hay unos compañeros que dicen, no, yo estoy de acuerdo con lo que apruebe. Y firman el dictamen, está bien. Firman el dictamen, dice, sí, ya estoy al tanto. Pero hay que ir a la reunión, hay que discutir,
hay que debatir. O sea, en las comisiones se debate mucho más que es lo que se debate en el Pleno, porque ahí no se puede dar la palabra a los 128. Pero en una reunión de 9, 7 personas, que no siempre llegan los 7, ¿verdad? Llegamos 4 a trabajar, hay oportunidad de poder revisar más la ley. Entonces me da risa que algunos de estos, solo para quedar bien ante la gente y decir, qué trabajador, qué preocupado por el receso, y no van a las reuniones de comisión. Ahorita en este receso, más bien en la comisión laboral, que tenemos reunión precisamente ahorita a las 10 de la mañana, todos los miércoles la comisión laboral se reúne, la dirige Juan Barahona, pero hay unos que no llegan nunca, ¿verdad? Como tenemos 25 proyectos de ley pendientes, y algunos son bastante gruesos, el Código Procesal Laboral, ya se imagina usted, pues, ¿verdad? O sea, hay que meterle duro a eso para que salga. Entonces, estamos pensando más bien hacer una jornada intensiva de unos 3 días, o sea, encerrarnos, ¿verdad?, en el Congreso o en cualquier otro lado, ¿verdad?, para poder salir con esas leyes que son de gran importancia. No tenemos un Código Procesal Laboral en el país. Nos presentaron una ley de salud laboral, unas compañeras que tardaron 10 años en hacer ese trabajo. Está muy bueno, pero hay que discutirlo, hay que socializarlo, hay que pedir opinión a las diversas instituciones. Todo eso es trabajo legislativo. Entonces, lo que hay es receso del Pleno, ¿verdad? Pero la actividad del Congreso no se paraliza de ninguna manera. Y como digo, eso yo calculo, no le voy a dar nombres, pero le voy a dar un número aproximado. Hay por lo menos 50 diputados, ¿verdad?, que no participan ni en el Pleno, ni en las sesiones ni la voz se les conoce. No, si hay uno, el otro día, llegó un compañero, y digo yo, ¿y este diputado? ¿O será asistente de alguien y está en el Pleno? Pero ya lo miré sentado en la curul, digo, no, pues sí es diputado, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado. Anda el escudito. Sí, sí, el escudito. Pero el escudito lo compra cualquiera y se lo pone, ¿verdad? Pero dentro de mi mismo partido, ya nos conocemos, ¿verdad? Somos 100 entre propietarios y suplentes, pero hay unos compañeros que llegan una vez allá A la cena navideña. A los 2 meses, ¿verdad?, se vuelven a asomar, cuando hay algún tema de relevancia, algunas cosas, pero la labor legislativa no la cumple. Así que a mí me parece que lo del receso, que es absolutamente legal, no debe tomarse como vacaciones, sino como algo que esté establecido en la ley, pero que nos puede permitir avanzar, ¿verdad?, en sacar toda esa mora que tenemos ahí. Por alusión a mí me gustaría mencionar algo, porque Bartolo dijo, y creo que hasta lo cree, que el año pasado las sesiones no se realizaron por culpa de la oposición, y no es cierto. Recordemos claramente, quien suspendió las sesiones a partir del 1 de septiembre fue la directiva, no volvieron a convocar. No volvieron a convocar. Porque no íbamos a estar, Márquez, en ese show que estaban haciendo. Ustedes querían sesiones para seguir haciendo show, y no se les podía dar esa. Páreme la yegua ahí, ¿verdad? Páreme la yegua ahí, lo que querían ustedes es seguir, ¿verdad? Seguir con la jugarreta de estar haciendo el bochinche ahí, ¿verdad? Bartolo, y entonces, perdón, pero tenemos que definir si vamos a dejar que el otro participe o si no vamos a interrumpir. No, pero es que me quitaste la palabra, me dijiste por alusión, pero la solicité. Y no se te ha dado la palabra todavía, ¿verdad? No sé, bueno, entonces le dejo la palabra y después me la da, no hay problema. Vamos a ver, pues. Permitime que concluya. En el Congreso Nacional hay posiciones bien claras. El Congreso siempre fue un instrumento de las mafias de este país, de los sectores poderosos de este país, para aprobar leyes en beneficio exclusivo de esos pequeños grupos. Y ahora el Congreso no obedece a esos pequeños grupos. De este Congreso Nacional, que ha sido mucho más productivo que los anteriores, mucho más productivo, no ha salido una tan sola ley en perjuicio del pueblo hondureño. Mientras la productividad de, por ejemplo, el 19 de enero del 2014, 160 decretos aprobados en un solo día, todos fueron perversos,
contratos amañados, contratos leoninos, ¿verdad? Leyes para proteger a los corruptos, leyes para protegerse los mismos diputados saqueadores de los fondos del Estado, meter artículos en el presupuesto nacional de la República para que no los persiguiera el Ministerio Público. Ese Congreso Nacional era un instrumento para el apoyo de las mafias y de los sectores más corruptos de este país, público y privado. Eso dejó de serlo y es lo que les incomoda. No les incomoda el receso, les incomoda que el Congreso ahora no obedece a las mafias y a los corruptos saqueadores de los fondos del Estado, sino que está legislando en beneficio del pueblo hondureño. Ese es el problema. El receso es para hacer bulla en los medios de comunicación. No les preocupa el receso. Lo que les preocupa es que el Congreso ya no lo tienen a su servicio. Hoy sí me cedieron la palabra. Muy bien. Ojalá no nos pase como en el Congreso. Estoy seguro que el licenciado Raúl no lo permitiría, porque en el Congreso, después de que a uno le ceden la palabra, le quieren decir también de qué tiene que hablar y de qué no tiene que hablar. Y cuando uno empieza a hablar de lo que no les gusta, entonces sencillamente le apagan el micrófono, le cortan la palabra, algo que ellos antes criticaban y que ahora lo hacen. No, y eso es incorrecto. Me coloqué en su posición o la de otro diputado, que le dan eso a uno y entonces ¿para qué lo elige el pueblo a uno? Exactamente. Y sí lo han hecho. A mí me lo han hecho varias veces. A compañeros diputados de la bancada del doctor también se lo han hecho varias veces porque quieren que hablen solo de lo que ellos quieren que uno hable. Unos de los que dirigen más que otros, y debo reconocerlo, hay algunos que tienen mayor tolerancia y hay algunos que la tolerancia la tienen pero cerrada totalmente. Pero bueno, primero, el año pasado no se hicieron sesiones porque los directivos que estaban ilegales no quisieron hacerlas. Es más, el Pleno del Congreso Nacional hicimos lo que normalmente se hace, que es habilitar las sesiones ordinarias durante el periodo de receso para que el Congreso pueda seguir trabajando. Yo ya tengo 2 periodos en el Congreso Nacional, el periodo pasado fue mi primer periodo y normalmente trabajábamos hasta diciembre, normalmente, y empezábamos enero trabajando. Pero aquí, como había un interés político de la agenda de izquierda directamente que estaba siendo interferido porque la oposición no le daba los votos, entonces decidieron parar el Congreso no en el receso, sino desde el 1 de septiembre. Decir que la oposición era la que no quería que se hicieran las sesiones, eso el pueblo hondureño lo recuerda clarito. La oposición incluso nos tiraron palos, nos tiraron piedras, nos tiraron botes de estos pequeñitos, los llenaban de arena y nos los tiraban a nosotros los diputados porque dejaban entrar al Congreso Nacional personas que no eran del Congreso Nacional para que nos agredieran a fin de atemorizarnos, para que no tuviéramos sesiones extraordinarias que son amparadas por la Constitución de la República. Entonces no vengan ahora a decir que por culpa de la oposición no se hacían las sesiones. La oposición, ahí estuvimos, y quienes no quisieron hacer sesiones fueron los del oficialismo y el pueblo hondureño lo recuerda claramente, pero también este tipo de acciones le recuerda al pueblo hondureño que Libre aprendió tan bien a mentir que hoy hasta se cree en sus propias mentiras. Segundo, hay leyes en las que sí hay consenso en el Congreso Nacional en este momento. Por ejemplo, la ley de empleo por hora, que vale recordar, fue un compromiso que Libre hizo con los liberales para que apoyaran la derogación de la anterior ley de empleo por hora. Les dijeron, presenten ustedes una ley de empleo por hora distinta y entonces la vamos a aprobar. Y dennos el apoyo ahorita. Así fue lo que le dijeron a los liberales. Los liberales presentaron de inmediato casi una reforma a la ley del trabajo que incluye una ley de empleo por hora que está bastante integral, debo reconocerla, no es de mi bancada, pero debo reconocerlo. Cuando vimos esa propuesta de inmediato no la nosotros... conoce, compañero. Cuando vimos esa propuesta de usted puede decir lo que usted conoce y yo puedo decir lo que yo conozco, pero justamente eso es lo que hace Libre, mire. Y no le extrañe que en el transcurso del programa, como no me pueden apagar el micrófono, como sí lo hacen en el Congreso Nacional, entonces lo que van a tratar de hacer es interrumpirme para tratar de desviar la atención. Ojo, cada vez que un vocero de Libre interfiere la palabra de un vocero de la oposición es porque se sienten acorralados y sienten que les está quemando lo que está diciendo. Entonces, nótelo bien, tanto en este foro como en los diferentes foros, pueblo hondureño, note esa acción de libertad de refundación. Cuando ya no tienen argumentos, comienzan a interrumpirle la palabra a la oposición y eso usted lo va a seguir viendo probablemente en este foro y en otros foros que usted pueda ver
aquí también en el canal con el licenciado Raúl Valladares. Entonces le decía hace un minuto, sí hay leyes que cuentan con consenso, no le cumplieron a los liberales. Los liberales presentaron a través del doctor Mauricio Villeda esa propuesta que cuenta con más de 70 votos, por lo menos 72 votos. Pero como no es de su interés, porque para Libre no es de su interés que una gran cantidad de jóvenes que podrían tener empleo parcial hoy se vayan del país, ellos prefieren que se vayan. ¿Por qué? Porque para ellos lo más importante es su agenda política, su agenda radical, su agenda de llevar a Honduras hacia la izquierda. Eso es lo más importante para Libertad y Refundación. Esa cantidad de jóvenes que no pueden ser empleados ahorita por la empresa privada, porque para ellos la empresa privada también es su enemigo, y hay que echarle tierra lo más posible. ¿Por qué? Porque la teoría de Carlos Marx, el marxismo, dice que hay que poner a pelear las clases. Y hay que poner a pelear a la clase trabajadora con la clase empresarial. Y hay que decirle a la clase trabajadora que la clase empresarial es el diablo. A Libre no le interesa regular a la clase empresarial. Lo que le interesa es ponerlos a pelear porque políticamente, dentro de su concepción de izquierda radical, con eso ellos ganan. Pero quien pierde es Honduras. Entonces a ellos no les interesa aprobar esa ley de empleo por hora que sí cuenta con los votos. ¿Que el receso es legal? Sí, sí es legal. Totalmente. Así como también es legal no hacer receso. ¿Que el receso es constitucional? Sí, sí es constitucional. Así como también es constitucional que el Pleno del Congreso puede extender las sesiones en el Congreso Nacional. Las dos cosas son legales. ¿Y la comisión permanente? También la comisión permanente es constitucional, siempre que no estén ampliadas las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Porque si el Pleno del Congreso Nacional, que es la máxima autoridad, hay algunos creen que la directiva es la máxima autoridad. No, la máxima autoridad en el Congreso Nacional constitucionalmente es el Pleno del Congreso Nacional, los 128 diputados. Y si los 128 diputados, por mayoría simple, decidimos ampliar las sesiones en el Congreso Nacional, la comisión permanente no tiene razón de ser, que fue lo que pasó en todos los años anteriores, incluyendo el 2023. Porque en el 2023, más de 65 diputados reunidos en sesión extraordinaria, convocada en legal y debida forma de acuerdo a la Constitución de la República, ampliamos el periodo de las sesiones ordinarias, por lo que no tenía razón de instalarse la comisión permanente, a pesar de que la Constitución de la República reconoce una comisión permanente. Hoy, ¿se puede instalar? Por supuesto que se puede instalar porque es constitucional, a menos que el Pleno del Congreso Nacional emita un decreto en que se establezca que se amplían las sesiones ordinarias, como ha sucedido siempre. Porque si fuera que solo existe el camino de la comisión permanente, significa que durante 40 años hubo inconstitucionalidad al no estar la comisión permanente funcionando. Pero, como el interés mayor era aquel gol que dicen que le metieron a Honduras, al pueblo hondureño, de nombrar en aquel momento, de manera ilegal, porque la comisión permanente no existía, al fiscal general y al adjunto de manera interina. Ese era su propósito, que tampoco aplicaron, aún y cuando fuera permanente, que fuera legal en ese momento la comisión permanente, tampoco el espíritu de la ley es que 9 diputados sustituyan la autoridad de 128. Ahí es donde periodistas, sociedad civil, comunidad internacional, oposición política, iglesia católica, iglesia evangélica, todo el mundo se expresó que esa comisión permanente abusó por ser ilegal y porque no es el espíritu de la ley el que vengan a cambiar las cabezas de la forma en que lo hicieron. Eso de que la cabeza se puede cambiar, sí se puede cuando se muere alguien. Y solo mientras se vuelve a reunir el Congreso Nacional. Cuando alguien renuncia de manera irrevocable y que deja acéfalo, ahí es la aplicación. Lo que pasa es que les encanta... ¿A quién es? A Libre, les encanta interpretar las cosas a su manera. ¿Y cómo? ¿De qué nos extrañamos? Si pusieron ilegalmente una junta directiva por 2 años con 44 votos. ¿Sí de qué nos extrañamos? Si nombraron procurador general de la República sin tener los requisitos y antes de tiempo. ¿Sí de qué nos extrañamos? Si hacen ese tipo de cosas permanentemente. Óigame, si el primer decreto que fueron a hacer al Congreso Nacional fue el 04-2022. Bueno, el cuarto decreto pues, porque hubieron 3 antes. Pero el cuarto que hicieron
fue ordenar que se le perdonaran los delitos que tienen que ver con corrupción, tratando de ampararse en delitos políticos. Yo no estoy en contra de que los delitos políticos los hayan amnistiado, si la Constitución lo permite, pero delitos que tienen que ver con la administración pública, después de haber desarrollado en toda una campaña política un discurso anticorrupción, después de haber abanderado el discurso anticorrupción, venir y su cuarto decreto en el Poder Legislativo es dar un pacto de impunidad, que ahora que la ONU le pide que lo deroguen, no lo quieren hacer y le tiran la pelota a la ONU, que la ONU es la que tiene la culpa, no tiene sentido. Mire, aquí se dijo que Libre no obedece a los intereses de los pequeños grupos que históricamente han controlado. No, hoy obedece a otro pequeño grupo, un pequeñito grupo que son los que están manejando este país. Un pequeñito grupo que son los que toman las decisiones en este país y son los que están siendo beneficiados. Ese pequeñito grupo, porque no son tantos, pero sí son bastante el daño que le hicieron al pueblo hondureño por producto de haberse robado dinero entre 2006 y 2009 y que simplemente les perdonaron los delitos de corrupción. Eso es así, ya estaban en proceso, algunos hasta ya habían sido condenados, algunos habían sido requeridos. Algunos tenían que dar informes y después de eso, cero, ya no había que dar informes. Entonces, aquí realmente a Libre solo le interesa su agenda. Y cuando algo, aunque tenga los votos, no esté dentro de la agenda de Libre, no lo van a hacer. Hay temas que se deben discutir en este momento y que son permanentemente del interés del pueblo hondureño, pero que a Libre no le interesa discutirlos. Te siento bastante afín con lo que ha expresado el honorable diputado Márquez. No, no es, o sea, pero en una parte te sentí que sí. Lo que no estoy a favor es que no debimos de haber tenido receso. Pero si tú puedes observar, Raúl, este panel, que no nos hemos faltado al respeto, pero eso es lo que pasa en el Congreso Nacional, durante todas las sesiones, durante todas las discusiones. Y por eso estamos en deuda con el pueblo hondureño, porque es un enfrentamiento todos los días de esta situación. A ambas instituciones les encanta recordar el pasado. Ya ni modo, ya lo que se hizo y que sean los organismos del Estado realmente los que persigan la corrupción. Pero fíjate que, Raúl, que aquí nosotros nos podemos estar desgaliando o lo que pasa en las sesiones del Congreso y al final, en los temas de la corrupción, se ponen de acuerdo, tienen un pacto de compadre hablado y nada pasa. Entonces, si tú te has fijado, todo el mundo ha estado extrañado este mes, que ha estado bien tranquila la agenda del Congreso Nacional, y es porque los dueños de los partidos, entre comillas, se han puesto de acuerdo para ciertos pactos de no agresión y prácticamente, finalmente, no hacemos lo importante, que es realmente que venga ese organismo que persigue la corrupción, porque aquí no lo vamos a lograr, y que sea un organismo independiente que identifique todas las fuentes de corrupción que hubo en este país. No nos ponemos de acuerdo o no nos queremos poner de acuerdo en las leyes más importantes que debemos de discutir para beneficio del pueblo hondureño. Rápido, ¿cuáles leyes? La ley de justicia tributaria, tenemos que discutirla. La ley de protección social, que no la terminan de mandar. La ley de las comunicaciones, que no está pendiente. La ley de ciberseguridad, que tampoco la terminan de mandar. La ley de contratación del Estado. Entonces, si tú ves, nadie presiona por esas leyes que realmente, salvo algunos diputados de la oposición, que presionamos para que esas leyes entren en vigencia y realmente queramos que el país se desarrolle. No hemos cambiado la educación, no hemos cambiado la salud, como que aquí estamos interesados en que sigamos lo mismo. Y al fin y al cabo, la tortilla se dé vuelta, hoy aprovéchate tú, hoy me aprovecho yo, y ese es el acontecer diario en el Congreso Nacional. O sea, y estamos metidos, algunas personas que somos neutrales en esta situación, que queremos hacer las cosas correctas,
pero que no se impide. El status quo de la política administrativa del Estado nos impide hacer las cosas correctas. Entonces, por supuesto que me hubiera gustado no irnos de receso, y aquí sí quiero darle la razón al compañero Bartolo, en el sentido de que sí se van a trabajar las comisiones, y esto sí hay que explicarlo al pueblo hondureño. Lo que es el receso es de las sesiones del Pleno, pero las comisiones van a seguir trabajando. Ahora, yo animo a los presidentes de las comisiones que tengan la valentía. La sesión de la comisión tal está convocada para tal día, y el que no venga, que lo denuncien. Yo y felicito al diputado Bartolo, que acaba de reconocer, usted, compañero. Volverla a proponer, ¿cómo fue? Le propongo a los presidentes de las comisiones que si convocan a sesión, den el nombre de los diputados que no asistieron, porque realmente el receso es de el Pleno, pero no de las comisiones. Debemos más de 1.500 proyectos de ley que no los hemos discutido. Entonces, yo aquí vengo a proponer públicamente, presidentes de comisiones o presidentas, porque hay mujeres también presidentas de comisiones, digan los nombres de las personas que no van a las sesiones, de las comisiones que están programadas, porque sí debemos de trabajar en ese sentido. Las comisiones deben de seguir laborando al menos 2 veces en la semana para poder sacar esa gran mora legislativa que tenemos. Tenemos una barbaridad. Mira Raúl, ahí hay leyes bien interesantes. Esta ley del Código Laboral es súper interesante. Hay varias leyes en el sector salud, hay varias leyes gremiales. Tenemos ahí algunas personas que quieren constituir nuevos colegios profesionales y que tienen el derecho de tener que el Congreso Nacional lo discute y que no engavetemos estas situaciones. Ahí hay varios proyectos de ley de caminos que se han pedido, de clínicas, de aumentos de personal, que es el Congreso Nacional que tiene que discutir. Pero si no se reúnen las comisiones, entonces, eso, por eso estoy un poco, mira, y como siempre te lo he dicho, esta experiencia de ser diputado en un lugar donde realmente el que hace la ley hace la trampa, es complicado. Realmente yo pensé que iba a ser algo mejor, pero entiendo que, bueno, aquí estamos cierto tipo de personas. Ya entendiste cómo es la cosa. Sí, ya entendí cómo es la cosa y tú me lo dijiste. Me recuerdo en el primer programa que me invitaste cuando me eligieron de diputado, que fue antes de tomar posesión. Carlos, ahí te vas a dar cuenta a lo que vas. Y hoy hago eco de tus palabras y me dijiste, vas a ver que la experiencia no va a ser muy, muy, muy buena. Y recuerdo cuando terminamos el foro, cuando ya nos levantamos, que ya todo, me dice, tómame la palabra. Entonces, hoy, 2 años y casi medio después, te doy la razón. O sea, es complicado en el Congreso Nacional, pero no con esto quiero desestimular a los jóvenes, a las personas que quieren ser diputados y que van a ir al Congreso. Si ustedes quieren realmente legislar, métase la gente buena a participar en los partidos políticos. Hoy tienen una gran oportunidad, ya van a llamar al torneo electoral de las 3 facciones más importantes. Todavía mi partido no hemos decidido si vamos a ir a elecciones internas en junio, es la asamblea, y ahí deberemos de decidir. Pero es importante que la gente participe, Raúl, o sea, para que realmente transformemos nuestro país. Diputado, ¿cómo interpretas a sus 2 compañeros? No, yo comparto con el doctor, ¿verdad? Estar en el Congreso no es nada fácil. Ese es como un campo de batalla, ¿verdad? Y así es, así debe ser. El Congreso es la representación de la sociedad misma. Ahí están intereses representados y se encuentran esos intereses. Hay proyectos políticos y chocan esos proyectos políticos. Nosotros vamos en una línea. En todos los congresos anteriores iban exactamente al contrario. Nosotros aprobamos una ley de energía para recuperar la energía y ponerla en manos del Estado. En los congresos anteriores se esmeraron por aprobar leyes, contratos, pero cantidad para entregar el manejo de la energía a particulares para que hicieran negocios con ella. Y muchas veces negocios sucios. Los mandados incentivos no eran más que un abuso que se cometió, ¿verdad?,
para favorecer a los grupos que los tenían colocados ahí. O sea, diputados que llegan financiados por un sector determinado y llegan al Congreso no a representar al pueblo hondureño, sino a hacerle los mandados a esos sectores que los pusieron ahí. Llámese empresa privada, llámese grupos delincuenciales, ¿verdad? Llámese mafias que están establecidas en el país y que ponen sus piezas dentro del Congreso Nacional. Bueno, tenemos exdiputados que están allá en Nueva York y están siendo condenados. Cuando estuvieron en el Congreso, ¿a quién le servían? No al pueblo hondureño. Le servían a esos que los pusieron dentro del Congreso Nacional. Juan Orlando Hernández, desde que llegó de diputado, según lo que se dice en el juicio de Nueva York, llegó financiado por esos grupos. Entonces llegó a trabajar para esos grupos. Y otros que también están allá, ¿verdad? Ojo, más adelante le voy a poner, anoche lo pasé, pero le voy a poner lo que dijo Juan Orlando desde Nueva York. Ah, sí, ya lo escuché el audio. Okay. Que uno ¿Y es ahora duda, Raúl. Es real no sabe ese- Que decían que era inteligencia artificial y no. Puede ser, pero es posible que es real. Mire, entonces, lo que los compañeros del Partido Nacional llaman pacto de impunidad no es más que un poco de justicia, ¿verdad?, a aquellos que persiguieron durante los años de dictadura. O sea, golpearon gente, ¿verdad?, asesinaron personas, asesinaron más de 100 compañeros, ¿ya? Yo los vi llenos de sangre, vi los compañeros muriéndose en la calle y todavía ninguno ha pagado por esos crímenes que cometieron. Ajá, y aparte que golpeaban a la gente, lo llevaban a una posta, ¿verdad? Le hacían proceso judicial. Ahora nosotros vamos a mantener esos procesos en contra de estas personas que lucharon por defender la democracia, por oponerse a un golpe de Estado que dieron estas fuerzas, ¿verdad?, enemigas del cambio y la transformación. Entonces estamos hablando de cientos, de miles de compañeros perseguidos, que fueron golpeados, que muchos quedaron lisiados, y de paso los vamos a mantener con un proceso. Si aprueba un decreto y viene el Partido Nacional a decir es para sacar corruptos, yo les hice el reto y se lo hago aquí a Márquez. Dígame 5 nombres de corruptos que salieron con este decreto. 5. No los tienen. Porque además, quien aplica esta ley no es, ¿verdad?, el Congreso Nacional, es un juez o una jueza la que determina si esta ley, ¿verdad?, le aplica a la persona que está queriendo acogerse, ¿verdad?, o no. Y hay varios casos donde algunas personas han acudido para que los amnistíen y les han rechazado en el juzgado, porque no corresponde. ¿Cómo cuáles? ¿Verdad? Bueno, varios compañeros allá en San Pedro Sula, ¿verdad?, no han podido gozar del beneficio de la amnistía. ¿Quiénes? Varios compañeros que No, son como usted pide verdaderamente perseguidos políticos. Es que como usted pide nombres, ¿Ya? entonces, No, de nombres. son perseguidos políticos. Bueno, de los otros, ¿verdad?, aquí en Tegucigalpa, gente que quiso acogerse ahí y no los acogieron, no les aceptaron su solicitud. ¿Quiénes? Para ser perseguido, para acceder a esta ley, tiene que tener los antecedentes de haber denuncias de persecución, de haber sido detenido. Y hay un organismo de derechos humanos que le dé, ¿verdad?, ese aval, diga, sí, aquí hay una denuncia que se presentó en el año 2010, 2011, en cualquiera de estos años de dictadura, y el juez, de acuerdo a lo que le presenta, determina si se aplica o no. Pero siguen con la misma cantaleta de que este es un pacto de impunidad. O sea, debería darles vergüenza. La impunidad la establecieron para los asesinos que ellos mandaron a las calles a matar a personas inocentes que estaban defendiendo la democracia. Ahí sí hay impunidad. Esos criminales algún día tendrán que acudir ante la justicia, ¿verdad? Algún día. Eso no está olvidado. Lo otro que insisten con esta ley de empleo temporal, otra gran mentira. Que me digan, a ver, ¿dónde están esas empresas que despidieron, ¿verdad?, a los que tenían empleados temporalmente, ¿verdad?, y quedaron esas vacantes ahí? ¿Cuáles son? No existe, es mentira. Y esta propuesta que presentaron ahí era una propuesta que las centrales obreras que representan a los trabajadores, nos guste o no nos guste,
¿verdad? Y está en el Consejo Económico Social, el gobierno, la empresa privada y las centrales obreras representando ahí a los trabajadores, dijeron, esto es una aberración. Una sola línea elimina por completo el Código de Trabajo, doctor. Eso es peligroso. Dice, patrono y trabajador se pondrán de acuerdo sobre los horarios y la remuneración por la labor que va a realizar. Óigame, ¿qué es eso? Echar al cesto de la basura el Código de Trabajo, porque ya ningún patrono tendrá una ley que lo obligue a pagar un salario mínimo, ni a cumplir nada más 8 horas, sino que él podrá establecer el horario a su gusto y antojo y pagar lo que le dé la santa gana. Entonces, eso es regresar 70 años en el país, a antes de la huelga del 54, ¿va? Que fue la que provocó que tuviéramos un Código del Trabajo. Entonces, pero sabe, perdón que lo interrumpa, compañero, usted sabe, solo para enriquecer, ajá, diga. Pero ¿sabe cuál es el problema? Ok, el Partido Liberal presentó esa ley, y lo voy a usar de ejemplo. Nos hemos tardado demasiado para proponerle a los jóvenes una alternativa. Entonces, aquí le hago la crítica constructiva. ¿Por qué tanta dilación? Por ejemplo, vaya, usted es bien amigo de la compañera Ligia Ramos. Ligia y yo íbamos a trabajar en una ley de contratación del Estado específicamente para el sector salud, porque miramos la calidad debe ser diferente. Pero fuimos desestimulados para... ¿Desestimulados o desestimados? Desestimados, vamos a usar, porque nos quitaron el estímulo de hacerlo porque dijeron, no hagan eso porque va a venir del Ejecutivo. La ley de tránsito, que he estado en comunicación, tú sabes que yo he sido uno de los promotores para que también nos dijeron, no, va a venir de tránsito, va a venir de la Dirección Nacional de Vialidad. Entonces, aquí mi crítica constructiva, compañero, y usted sabe que nosotros no tenemos ningún inconveniente, somos realmente crítica constructiva, es por qué la dilación en el tiempo. Entonces, la ley de protección social, presentamos 3 leyes, nosotros, las leyes de la plataforma, hubo gente del Citramedis que presentó otra a través de una compañera suya, y las 3 leyes, Raúl, fueron engavetadas porque la ley de protección social va a venir de Sedesol. Entonces, sí tenemos esa deuda y usted tiene que aceptar de acuerdo, por qué la dilación, por qué no le ofrecemos a los jóvenes, por qué no le ofrecemos a la sociedad hondureña la transformación del sistema de salud. Entonces, yo le hago esa crítica constructiva y usted es uno de los líderes. Estoy de acuerdo con usted en ese aspecto, pero en esta ley del empleo temporal es una farsa lo que dice. La ley, usted me refiere a la ley que presentó el abogado Villeda Bermúdez. O sea, ya está regulado en las leyes de Honduras el empleo temporal. En el Código del Trabajo está establecido el trabajo a destajo, el trabajo por contrato. Y en la misma ley, ¿verdad?, de salario mínimo, ¿verdad?, desde 1974 está regulado eso. Lo que pasa es que crearon una ley, los nacionalistas, para que los patronos, ¿verdad?, que no tienen ninguna misericordia, despidieron a los muchachos que trabajaban 8 horas y eran permanentes, les quitaron la permanencia y los volvieron a contratar por 6 horas, quitándoles los derechos que tienen establecidos. O sea, una sinvergüenzada fue esa ley de empleo temporal. Entonces, miles de muchachos los tiraron les quitaron la permanencia y los pusieron a trabajar por hora. Y lo voy a decir. Conste, yo voté a favor de eliminar esa ley, pero también con el compromiso de Libertad y Refundación de hacer algo mejor y algo que estamos esperando. Sí, bueno, pero las centrales nos han presentado la documentación, han presentado toda la argumentación legal y eso ya está regulado. O sea, nadie tiene problema para contratar respetando los derechos. Porque ¿qué es lo que quieren con la ley de empleo temporal? No es dar trabajo, es mentira. Es falso. Lo que quieren es emplear sin respetarle los derechos a los trabajadores. Eso es lo que quieren. ¿Cómo lo hicieron estas comidas rápidas? Y un muchacho me dice, mire, ahora me tienen a mí de 2 a 8 por 6 horas. Pero el busito que nos distribuye se va hasta las 10. Entonces yo tengo que esperar que salga el busito, me estoy hasta las 10 y no crea que me dejan que me quede sentado, sino que me ponen a trabajar. Entonces estas empresas sin vergüenza son las que promovieron esa ley de empleo temporal para violarle legalmente los derechos a los trabajadores. Entonces dejen de estar hablando de que los jóvenes les preocupa, no les preocupa.
Lo que quieren es hacer más ganancias a costillas de los trabajadores, que ya de paso le pagan un sueldo miserable y quieren, además, ¿verdad?, violentarle los derechos que ya están establecidos en el Código de Trabajo. Entonces, no sigan usando eso, porque no es cierto. Si una empresa necesita un trabajador, lo va a contratar, ¿ya? Si no lo ocupa, entonces no lo va a contratar. Permítame. La empresa privada... que ya lleva como 20 minutos, Bartolo. No, hermano. No, 20 no, pero sí es Ah, cierto que ha sí. agarrado un poquito. Sí, no, pues sí, pero Márquez ha Nos da hablado más. chance. El que no ha hablado es el doctor Humay. No es cierto. A ver, solo estoy respondiendo lo que vos dijiste. Fíjate. Mira, lo que pasa es que muchos extienden, hombre, y pura paja. no, pero te Pura molesta paja, que uno que hable. pura paja viene a hablar usted aquí, dice yo. Sí, ¿Ah? pues sí. Sí, Denos esto se chance a queja, los demás, mira, que hombre. en el Congreso los que más hablan son ellos. No es cierto. Sí, hombre. yo pido la palabra Sí, ese y hombre no acaba me de la decir dan. que- Mienten no, con es una mentira, facilidad es mentira. increíble. Estos mienten. Mienten con todo. una facilidad increíble. La única Dice que momento lo que no más miente hablamos solo es de la cuando tienen oposición la y no boca nos dan cerrada. chance. A ver, Qué barbaridad. ese discurso de que nosotros somos enemigos de la empresa Vaya, pues. privada es falso. Somos enemigos de la empresa privada mafiosa, de las empresas de maletín que saquearon el seguro social, de esas empresas de mentira, ¿verdad?, que han utilizado para aprovecharse del Estado, que no tienen nada instalado y les dan aquellos contratos millonarios. Somos enemigos de una empresa privada destructora del ambiente o de esta empresa privada, ¿verdad?, que no respeta a los trabajadores. Pero la empresa privada que cumple a cabalidad con sus obligaciones con el Estado es apoyada por este gobierno. Es más, la ley de justicia tributaria es un apoyo a esa empresa privada, ¿verdad?, que trabaja dignamente, que trabaja honradamente, que paga sus impuestos y que cumple con el pueblo hondureño. Diputado Márquez. Pues yo lo primero es que tengo que aplaudir algunas cosas. Los voceros de Libertad y Refundación, la mayoría de las leyes que aprueban no las entienden, pero se aprenden el discurso. Los voceros, me está hablando de Bartolo. Los voceros. Los voceros. A mí no me gusta dar nombres de personas porque no hay que personalizar la política, no es correcto. Sin embargo, no solo Bartolo es vocero, hay una gran cantidad de voceros. La mayoría de ellos no... Que así deben ser. Ustedes tienen los suyos, ellos Claro, los claro, es la eso política. es correcto, eso es correcto. Sin embargo, los voceros de Libertad y Refundación, la mayoría tienden a ni siquiera darse cuenta de lo de fondo que llevan la mayoría de leyes. El doctor Umaña lo dijo hace un rato, que él terminó dándose cuenta de que a veces en el Congreso algunos aprueban por emoción las cosas, y eso les pasa muchísimo, pero el discurso se lo aprenden tan cabalito y lo repiten tantas veces que hasta se lo terminan creyendo. Mire, se habló aquí, por ejemplo, de que la ley de energía la promovieron en el Congreso Nacional y solucionaron el problema. Ya no hay problemas de energía en Honduras. O van a repetir como están haciendo los voceros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, diciendo que no hay apagones en el país. Usted, pueblo hondureño, es más, algunos de ustedes ni siquiera nos pueden ver en este momento porque en su pueblo se acaba de ir la luz. Nadie ha dicho que no hay apagones. Pajero Márquez Están también. mintiendo, están mintiendo. Bueno, ayer justamente estaban dando declaraciones nuevamente los voceros diciendo que a partir de ayer ya no hay apagones. Todos los medios de comunicación publicaron el año pasado cuando las autoridades dijeron: es mentira los que dicen que van a haber apagones en Honduras. Y aquí vienen los voceros otra vez, y en este caso pues el compañero Bartolo como vocero de Libre, a decir que nunca dijeron que iban a haber apagones. O sea, lo que usted y yo vimos en los medios de comunicación era mentira, era mímica, era inteligencia artificial al ver a los voceros diciendo que no iban a haber apagones en Honduras. Dijeron que con esa ley de energía se iban a acabar los problemas al declarar derechos humanos. Está bien, aplauso, lo declararon derechos humanos. Y hoy entonces este gobierno es violador de los derechos humanos que ellos mismos promulgaron porque la energía no está llegando. Pero Libre dice que no es cierto, que es mentira, que la oposición es la que está inventando que hay apagones, que en la casa de ellos siempre hay luz. Óigame, si yo ahorita venía escuchando en los medios de comunicación que en el departamento de Lloro es uno de los departamentos en donde más se está yendo la luz en todo el país. Pero fácil, sencillo eso que está diciendo. Solo preguntémosle al hombre.
¿Hay apagones o no hay apagones? No, Sí. solo esa pregunta, contesto. No, es que, ajá, Ok. mire, no quiere que explique. No, Hay es que voy con- apagones, no, porque tiene no media hora de estar invirtieron hablando ni y un hoy quiere lempira. devolverme Tu la- gobierno corrupto Licenciado no Raúl, invirtió, déme la venia de la palabra no otra vez. invirtió ni un Porque lempira. no me van Y a hay hacer como el apagones en Congreso. Lloro. Solo- Me van solo a Hay hacer como el apagones Congreso. por los solo que la responda. irresponsables que no atendieron la energía en el momento que tenían que hacerlo. Muy Desde bien. el 2015, Juan Orlando Hoy Hernández dijo, devuélvame la guitarra. habían apagones. Hoy devuélvame la guitarra que no está en el sufrimos pleno del Lloro Congreso. por la culpa de los cachurecos corruptos Hoy que no devuélvame invirtieron la en guitarra energía. que no está en el pleno del Congreso, Por en eso donde me sufrimos. puede apagar el micrófono. Vaya. No está en el pleno del Congreso, en donde me puede apagar el micrófono. Hoy devuélvame la palabra. Muy bien. Dicen que los contratos de energía son malos. Y hoy le están ampliando el tiempo en esas adendas. Óigame, contratos que ya iban a terminar ahorita, dentro de poco, y les están ampliando al que menos 5 años. Pero siguen diciendo que eran malos. Dicen que con precios leoninos. Sí, yo estoy de acuerdo también. Pero ¿cuándo se fijaron esos precios? Se fijaron entre 2006 y 2009, Bartoló. Se fijaron entre 2006 y 2009. Después se negociaron. Que es incorrecto. Que fue incorrecto negociarlos en aquel momento de esa manera. Yo Sí, estuve sí fue. en ese congreso donde se aprobaron los contratos. Los contratos se aprobaron, es que ahí es donde está el problema. ¿Ven lo que les digo? Hace unos minutos yo les dije que los voceros de Libertad y Refundación se aprenden tanto el discurso que lo defienden, pero que no conocen el fondo de las cosas. Yo acabo de decir en este momento que los precios se fijaron entre 2006 y 2009, aunque cierto. los contratos se firmaron después. ¿Cómo va a ver eso, muchachos? Ahí está, no lo entienden. No lo entienden, ¿se fijan? Libre ni siquiera entienden lo que ellos mismos defienden. No entienden cómo se desarrollan esos contratos. Y hoy, yo no digo que las adendas sean malas, Óigame, digo que las hay que espéreme. analizar. En el hondureño que yo entiendo, cuando dije libre, son papos los de libre, entonces, No. ¿cómo no van a entender No. lo que ellos mismos No, firman? yo lo dije desde el inicio, muchos de los voceros de Libre, hay algunos de los voceros de Libre que entienden el trámite, pero hay algunos de los voceros de Libre que vienen a decir a estos foros, ¿cómo va a ser eso? Exactamente, no entienden cómo es eso. No entienden cómo es eso. Mire, le voy a decir algo más. ¿Cuál fue el error de aquel momento? El error fue que se establecieron costos fijos como incentivo, pero que hoy también se mantienen costos fijos en esas adendas como incentivo. Una sola de las empresas, una sola de las adendas que aparece ahí, aparece con costos fijos, o sea, genere o no genere, le van a pagar 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones de lempiras cada año, sea que genere o sea que no genere, como costo fijo. Y eso lo vamos a discutir en el Congreso. Y eso lo vamos a hablar. Pero hoy sí es bueno. Fíjense que le ponen 11 centavos de dólar a la mayoría de los casos por cada unidad energética producida, pero le amplían el periodo. Ay, ¿cómo es que los contratos eran malos y hoy los están ampliando más bien los periodos? El problema de aquel momento es que dejaron un costo fijo por un tiempo tan largo que a medida que la tecnología fue cambiando y fue bajando esos costos, ya no era competitiva en los mercados internacionales. Pero hoy se está cometiendo el mismo error que ellos criticaban, pero lo vienen y lo defienden y hasta dicen que es culpa de otro cuando hoy es su administración la que lo está promoviendo. Hablan, por ejemplo, del tema de las comisiones también. Mire, si es que las comisiones es potestad, así lo establece la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Es potestad de quien dirija el Congreso Nacional nombrar las comisiones. Pero en la mayoría de comisiones, y aquí está el doctor Umaña que me va a decir si es cierto o no, en la mayoría de comisiones, el 80%, 85% de los miembros de esas comisiones, por regla que ellos mismos se han establecido, tienen que ser afines al oficialismo en el Congreso Nacional. Y nombran de vez en cuando un representante del Partido Nacional, en algunas comisiones no nombran a ninguno, nombran de vez en cuando un representante del PSH, siempre y cuando esté alineado al oficialismo, nombran a representantes liberales siempre y cuando estén alineados al oficialismo, pero la gran mayoría, 85% de los miembros, son miembros del oficialismo. Entonces dicen, en las comisiones discutimos todo. En las comisiones solo se ponen de acuerdo entre los mismos de Libre. Es más, cuando se ha dado el caso de un diputado que apoyaba en algunos proyectos al oficialismo, pero que en algún momento comenzó a criticar otros proyectos del oficialismo, hasta coordinaciones de comisiones, hasta presidencias de comisiones les han quitado. Y un ejemplo es el doctor. Un ejemplo es el doctor. El doctor comenzó presidiendo muy bien una comisión. Pero cuando el doctor comenzó a criticar ¿Le entiende este marco? algunas cosas, cuando comenzó a criticar algunas cosas
del oficialismo, ¿qué hicieron? Sacarrácatelas, mira. Lo cortaron. Fuera de la comisión. Lo quitaron. Vi que rodó tu cabeza ahí. Y si no, díganle a él que es mentira, pues. Díganle a él que también es mentira. Hoy dicen que no hay desempleados. Dios mío, ¿será que no se han dado cuenta en qué país viven? ¿Quién dijo que no hay desempleados? ¿A qué se dedican? ¿Quién dijo que no Hoy hay dice desempleados? que no dijo que no habían desempleados. ¿Cuándo dije yo que no había Hace solo desempleados? unos minutos, ahí está la grabación, hombre. Que la ley de empleo por hora no le afectó a nadie. Que la ley de empleo por hora no le afectó a nadie, que es mentira, que es un invento de la oposición. Cuéntenselo a ese montón de hondureños que hoy se tienen que ir porque no tienen empleo. Cuéntenselo a ese montón de jóvenes que tuvieron la esperanza al votar por Libertad y Refundación, por una alianza, porque no fue por Libre, fue por una alianza que votaron, que tuvieron la esperanza de que las cosas iban a mejorar y más bien han empeorado. Entonces no es cierto, hombre, no le vengan a mentir al pueblo hondureño de esa manera. Mienten con una tranquilidad, con una facilidad tan impresionante que hasta parece que fuera cierto. Y lo repiten tantas veces que ellos se lo terminan creyendo. Pero claramente en Honduras sí hay apagones. No tienen la más mínima idea de cómo resolver ese problema. Sí hay desempleo. No tienen la más mínima idea de cómo generar empleo para Honduras. Sí se pelean con los empresarios a diestra y siniestra, aunque ellos vengan a decir que no. Pero lo hemos visto todos, hombre. Los ataques a la empresa privada y la intención de dividir a la empresa privada de la clase trabajadora. Que yo no digo que no debe haber justicia, claro que debe haber justicia, pero esa no es la forma de hacerlo. Esa no es la forma de hacerlo, porque eso lo que hace es ahuyentar la inversión. Y a las pruebas me remito. Si no hay inversión extranjera en el país, si los inversionistas que estaban se están yendo. Y lo peor de todo es que incluso se están yendo para otros países que también tienen gobiernos de corte de izquierda, pero que han entendido que una cosa es el discurso y la ideología política y otra cosa es el desarrollo económico. De aquí de Honduras están yendo empresas que generaban empleos. Y solo cierro este espacio con este ejemplo. Hace poco nosotros nos alegramos cuando se llenó el Estadio Nacional. 25,000 personas más o menos llegaron a ver un partido de Honduras contra México. ¡Belleza! ¡Qué lindo! Al fin se volvió a llenar el Estadio Nacional. Y al fin ganamos. 25,000 personas y al fin ganamos. Esas 25,000 personas, si cada uno de ellos representara a una familia que se quedó sin empleo en la costa norte en el 2023, producto de las malas políticas de Libertad y Refundación, todavía nos faltaría la mitad, porque más de 50,000 personas se quedaron sin empleo en la costa norte, de acuerdo a datos oficiales de organismos serios que evalúan esa situación y los reportes de la empresa privada. Y Libre dice que no hay problema. ¿En qué país viven? ¿En qué mundo viven? Ese es el partido que nos está gobernando y ese es el partido que va a regresar dentro de año y medio, porque ya se le está acabando también, están de mediodía abajo en el gobierno. Dentro de año y medio le va a volver a decir a usted que le preste el voto. Libre perdió a todos sus aliados ya. Perdió al PCH como aliado, producto de que también los despreciaron. El Partido Liberal, una buena parte, comenzó apoyándoles. Hoy ya en la mayoría de cosas no les apoya porque también les han fallado. Pero ¿sabe cuál es el apoyo más importante que perdió Libre? El apoyo suyo. El apoyo de usted que confió en ellos hace 2 años y medio, les dio el voto y les creyó todas las promesas que le hicieron, de las cuales solo han cumplido aquellas que se apegan a la agenda del Foro de Sao Paulo de la izquierda radical de Latinoamérica. Pero las que le interesan a usted no ha cumplido ninguna. Que no hay pacto de impunidad en el 04-2022. No, hombre, si yo no tengo problema con los delitos políticos que mencionó Bartolo. Ese discurso está bien estructuradito. El problema que tengo es que ese mismo decreto establece también el perdón de delitos contra la administración pública. Marque los ese 5. mismo decreto. Los 5 nombres no, que te espérame, pedí. que no está en el Congreso, deje de interrumpirme. No, los 5 nombres que te Deje de pedí. interrumpirme. No está en el Congreso Nacional. Ese mismo decreto establece el perdón contra delitos que iban en contra de la administración pública. Los 5 nombres. Corrupción. Los 5 corruptos. Óigame, qué huevo. Decirlo, pues. Perdón, viene a pedir Decir los 5 corruptos que salieron. Y él no quiso dar nombres. No, cuando le decir los pedimos 5 nombres de corruptos, los que están le negaron. mintiendo. Están mintiendo. Ahí está. Decir los 5 ¿Se acuerdan corruptos que se lo dije salieron hace un con esa ratito? ley.
¿Se acuerdan que se los dije hace un ratito? ¿Ah? Cuando Bartolo se sienta chimado, lo que va a hacer es interrumpirme. No, Cuando te pedí los voceros de Libre se sientan responder. chimados y que ya no pueden responder, lo que va a Los hacer es cinco interrumpirme. corruptos que Hay salieron con esa ley. otras tres formas de comportamiento que tienen los voceros de Libre cuando ya se sienten chimados. No te estoy preguntando. Y ya se las voy a contar. A medida que vayan saliendo, se las voy a ir contando. Pero la primera que hacen cuando se sienten chimados es interrumpir. No al que está hablando. respondí. Gracias, Los licenciado. 5 corruptos que salieron con esa ley, no lo dijiste, estás mintiendo. Vean. Voy a hacer Estás una, mintiendo. voy a hacer una pausa. Estás mintiendo. Al volver el diputado Umaña tiene la palabra. Volvemos. Bien, continuamos. Voy a darle apertura a algunas personas, no puedo leerlos todos, pero me comprendan. Y hoy hay 3 invitados, no puedo pasar las llamadas. Me dice don Eduardo Gómez, saludos a los distinguidos panelistas. Estamos viendo por primera vez en la historia de Honduras un ejercicio democrático no visto antes. El sistema democrático en Honduras, al igual que en la mayoría de países del sistema republicano, está diseñado, construidos por los padres de la patria después de la independencia de los españoles, es letrado este hombre, Estados Unidos del Imperio Británico, como un sistema de pesos y contrapesos donde ningún poder del Estado pueda o deba controlar otro poder. En Honduras, por casi toda la historia, nuestro sistema nunca funcionó así. El bipartidismo nunca logró tener un presidente de un partido con un Congreso dominado por otro y una Corte Suprema independiente. Siempre fuimos un país con un sistema presidenciable donde el que gana las elecciones se ha llevado el pastel entero. Con la llegada de Libre al poder no solo murió el bipartidismo, también murió el control total de los poderes del Estado. Decía que esto es histórico porque los políticos hondureños deben aprender que al ganar la presidencia no son dueños del Congreso y de la administración de la justicia. En este ejercicio democrático al Libre le ha costado entenderlo y eso solo ha resultado en un desafortunado manejo del Congreso Nacional donde no tienen mayoría. Llevarse como perros y gatos en el legislativo solo ha producido hasta ahora en un Congreso pobre en la generación de legislaciones productivas para el país. Les recomiendo leer los editoriales del expresidente Carlos Flores en la tribuna de ayer y hoy para que puedan entender a los legisladores de nuestra historia y comprender cómo se puede vivir en una verdadera democracia. Bien, don Omar García, por aquí está que él aspira a la presidencia, me dice uno aquí. Juan José Pineda, de Coalianza, sin ser diputado, votaba en el Congreso del Partido Nacional de Honduras, dice don Alfredo Ventura. En la entrada a Copán, antier estuvimos sin energía 16 horas y ayer 9 horas, dice Donaldo Rodríguez, periodista. Bueno, aquí uno para el Partido Nacional, otro para Libre. Y aquí dice don Omar García, que aspira a ser presidente. La mora legislativa es de adrede para que nada cambie. Tenemos 43 familias que dominan los 4 partidos más visibles, cuya agenda legislativa es proteccionista del status quo. O sea, ellos más ricos y nosotros más pobres. Por la razón o por la fuerza, esto cambiará. No más derechistas empobrecedores, ni izquierdistas empobrecedores. El único camino nacional es la socialdemocracia con república y ética y bienestar social. Saludo para todos. Omar García. Diputado. Bueno, el clamor del pueblo hondureño es encontrar un Estado libre de los politiqueros. Pero esto solo se va a lograr si en estas elecciones internas que van a tener los grandes partidos políticos y nosotros, los del PSH, se eligen personas que tengan ese pensamiento. Pero si continuamos eligiendo de la misma manera, cuando antes criticábamos la famosa ley electoral y que dijimos que iba a ser uno de los principales cambios, y hoy, Raúl, tristemente vamos con la misma ley electoral a elegir las mismas personas. Entonces, mientras el pueblo hondureño no entienda que votar en plancha es malo, que no tener las mesas ciudadanas que se encarguen de los votos y no sean los partidos políticos, mientras no entendamos el ejercicio de la segunda vuelta electoral, mientras no entendamos que tenemos que votar a través de instrumentos electrónicos para que no exista el fraude, mientras no entendamos todo eso y no presionemos a la clase política que quiere seguir, y me llama la atención lo que dice el ciudadano, que Libertad y Refundación no ha entendido que no tiene la mayoría en el Congreso. Y estoy parcialmente con esa situación,
porque en la crisis legislativa, Raúl, esos 4 meses fue producto de eso, porque no se tenía la mayoría. Entonces, mientras no hagamos realmente los verdaderos cambios y mientras no llevemos a las personas y mientras no se metan los ciudadanos que quieren realmente transformar el país, Honduras va a seguir siendo igual. No vamos a resolver absolutamente nada. Yo creo que es importante que vayamos entendiendo, y este es el pensamiento popular, Raúl. Tú has leído esta mañana estos ciudadanos que ya es tiempo que tomemos otras actitudes. Y yo estoy invitando esta mañana, participe. Vaya, si a usted le gusta libre, pues participe libre. Si le gustan los nacionalistas, si le gusta el PSH, los liberales. La cosa es que participe la gente que realmente sí quiera transformar en nuestro país. Pero si dejamos que las elecciones internas sean las mismas personas, cuando vayamos a las elecciones generales, Raúl, lo primero que van a venir a decir aquí, voten en plancha, voten aquí, voten allá, pero eso es para mantener un status quo. Así que es muy reflexivo los mensajes que has mandado definitivamente, que has leído esta mañana. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué no hicieron, Bartolo? Antes de este receso, ¿qué faltó para usted? Bueno, Oiga, yo igual tengo Casi que Cajil hizo como una sirena. Mire, muchas cosas, ¿verdad? Yo, hay leyes que no las mencionan. A mi criterio, hay otras que también debieron derogarse, ¿verdad? Pero yo derogaría, si yo tuviera la potestad y tuviera el respaldo, derogaría la ley de modernización agrícola, que ese ha sido un impedimento para que realmente se favorezca al campesinado y generar desarrollo en el campo. Nadie la va a tocar. Se presentó un proyecto de ley para que todas las tierras incautadas, ¿verdad?, las que ya están propiedad del Estado, sí, se pasaran a los campesinos. No se ha hecho. No se ha hecho, no se ha aprobado. Deberíamos de aprobar eso y con esas tierras ponemos a trabajar a mucha gente y generamos empleo en el campo. Yo sé que hay fuerzas, ¿verdad?, poderosas ahí que no están de acuerdo. Incluso algunos compañeros campesinos que han pretendido acceder a algunas tierras alquiladas, los han matado. En mi departamento también hemos tenido esos casos. Yo hubiera revisado también la ley marco del sector agua potable y saneamiento, ¿va?, que nos llevó a una privatización, ¿va?, del agua. Es una ley bastante peligrosa, lesiva, está vigente, pero también está vigente la ley constitutiva del SANA, ¿verdad? Y hay esa dualidad. Entonces habría que revisar esa ley de privatización del agua, ¿verdad?, y ponerla a tono, de acuerdo con el doctor Umaña. O sea, se declaró inconstitucional aquella ley de salud. De salud. ¿Verdad? Entonces necesitamos que se establezca la otra ley. Pero, no sé, pues hay un presidente del Congreso, él lleva la agenda, ¿verdad? Hay algunos temas que ni siquiera se han tocado y que para nosotros también son de prioridad, pues, ¿verdad? Demasiado presidencialista esa ley, Bartolo, y no la queremos cambiar. ¿Cuál? La ley del Congreso. La ley es demasiado, definitivamente. Demasiado. No es presidencialista es una manera bonita de decirlo, es dictatorial. Dictatorial. Pero, bueno, ahí se mantiene la ley esta. Bueno, yo quisiera defender la ley de energía. Establece que la energía es un derecho humano. Bien. Y esto significa entonces que queremos llevar la energía a todas las personas, ¿ya? Pero para eso se necesitan los recursos. Y nosotros lo que recibimos fue una estatal eléctrica con unas pérdidas de 400 millones, ¿verdad?, de manera constante, perdiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a poder sobrevivir una institución? Hay que rescatar primero la estatal eléctrica. La energía en Honduras la están generando en un 80% privados, que hicieron unos contratos terribles, no del 2006 al 2009, como dice Márquez, ¿verdad? Esos incentivos que dieron a la mentada fotovoltaica, ¿verdad?, se aprobó cuando estaba Mauricio Oliva dirigiendo el Congreso Nacional.
estos contratos han sido revisados y vienen unos adendum al Congreso que yo no entiendo dónde está, ¿verdad?, la lógica. Ya se pusieron de acuerdo el gobierno con los dueños de los contratos. Ya están de acuerdo ellos. Al Congreso van solamente para el trámite de ley. Aprobar o improbar. Sin embargo, hay una oposición y hay una gente que brinca. Pero si ya los involucrados están de acuerdo. Y no es poca cosa, porque mira, son 2.000 millones cada año que se está rebajando en los contratos, en esta renegociación que se hizo. 30.000 millones en el periodo de los contratos. Hay algunos que se negoció, Quiero que se les que no ampliaba, nos hemos pronunciado en contra. se les Solo ampliaba aclarar el eso. periodo, pero hay otros también que se les redujo el periodo. Acuerdos, negociaciones, ¿verdad? Esto es bueno para el pueblo hondureño, porque esos 30.000 millones van a ir a dar al bolsillo de los hondureños al momento que se aplique esto, en la rebaja de las tarifas. Si se compra más barato, Usted se va a compromete poder eso. vender más barato. Bueno, Solo en dirección, no me estoy oponiendo. ¿Usted compromete que la rebaja en esos contratos va a parar en reducción del recibo que le llega a la gente cada mes? bueno, pero esto no es de inmediato. Esto no es de inmediato. ¿Cuánto tiempo? No se comprometió, con nosotros le hicimos la misma pregunta a Eric. Eso no es de Tejada, inmediato. él no se comprometió. Por eso hago la a pregunta. eso. Por eso hago la pregunta. Pero bueno. ¿En cuánto tiempo es, Bartolo? Bueno, no sé, ¿verdad? Esto lo puede decir la gente que está negociando esto. Y el punto es, no solo hay que empezar el que tiene energía, sino en los miles y miles de hogares que no tienen energía eléctrica. Ahora hay compañeros que se quejan por los apagones, de acuerdo, nosotros también estamos padeciendo eso, ¿verdad? Por todo el desastre que nos dejaron la empresa de energía. Pero nosotros queremos llevar la energía a esos hogares. Entonces, hay que invertir en líneas de transmisión. Porque miren, hicieron contratos, por ejemplo, en Choluteca, a comprar energía. Así, pero no había cómo transportarla. Eso es como que yo diga, bueno, necesito 50 volquetadas de arena. Y alguien me dice, sí, yo te las vendo. ¿Va? Me las vende. ¿Y ahí la arena? No, la arena está allá. Anda a traerla. O sea, ya se sabe que cuando uno compra arena, es que se la van a venir a dejar. Estos vendían energía, pero no había cómo transportarla donde se necesitaba la energía. No se invirtió en líneas de transmisión. Patuca generaba energía, pero no se podía aprovechar al 100%. Y hoy ya hay. Como 30 megas, se está en eso, se está invirtiendo. Se está creando una nueva línea de transmisión. Se van a instalar 15 subestaciones eléctricas para evitar precisamente esto de los apagones. Esto tuvo que hacerse hace 8 años y no se hizo. Esos transformadores, ¿verdad?, que se usan en estas subestaciones no se compran ahí en la tienda, se mandan a hacer. Es todo un proceso. Más bien los compañeros han avanzado de manera rápida en buscar solución a esta problemática de la energía. Y no la han ¿verdad? hallado. Ya. No, o sea, no se ha resuelto el problema de los apagones, no se ha resuelto, ¿verdad? Y no es problema de generación, ¿verdad? El problema mayor es la transmisión. Es como en una colonia. En mi colonia pusimos un transformador, ¿verdad?, de 75, cuando estábamos solamente 50 casas, no había problema. Pero ahora que habemos como 200 casas, de a cada rato se dispara la cuchilla cuando se recarga. Eso es elemental. En su colonia. ¿Verdad? En mi colonia, ¿verdad? Y no tiene nada que ver la energía, sino simplemente que hay mayor, ¿verdad?, uso de la energía, ¿verdad?, y ya no soporta ese transformador. Entonces, viéndolo en grande en el país, esto es lo que pasa, ¿verdad? Y sí, está el compromiso de llevar la energía a todos los hogares del país. Todo el mundo tiene derecho a esto. Licenciado Raúl. A ver, con lo del empleo, mira, Solo voy a aquí la nos paz. han estafado en el país. Cuando se aprobó la ley de los zonas Estafado. industriales, ¿ah? Nos han estafado. Nos han estafado. ¿Cómo? Bueno, aprobaron las zonas industriales de procesamiento, las ZIP, y con eso se instalaron las maquilas. ¿Qué nos prometieron en aquel momento? Vamos a crear en 5 años 240,000 empleos en las maquilas. Mentira. Mentira, pasaron 5 años y no llegaban ni siquiera a 70,000 empleos. Pasaron 10 años y no llegaban a 100,000 empleos. Pasaron 40 años de esa ley y todavía no se llegan los 200,000 empleos. Entonces nos mintieron, nos engañaron. O sea, le dijeron al Estado, denos incentivos y nosotros vamos a generar empleo, y no cumplieron. Entonces ahora hay muchos también que están con esa misma idea, ¿verdad? Viendo lo de la energía,
que vamos a cambiar la matriz energética, no sé qué, no cumplieron. Ahora se está tratando de poner orden y sacar adelante esto del país. Me pareció interesante, Raúl, lo que mandó, el mensaje que mandaron, es cierto. Aquí, aunque hay 3 poderes del Estado y debe haber esos contrapesos, ¿verdad? Pesos y contrapesos, eso no se ha dado. Miren, en el 2006, la UD tenía 5 votos que sumados con el Partido Nacional podían colocar la directiva del Congreso Nacional. Y ahí anduvo Catán, ¿verdad? Hasta en helicóptero se vino del lago de Ojó, donde estaban reunidos para hablar con los de la UD. Estaba pactado todo, iban a tener la directiva, ¿verdad? Con Doris Gutiérrez en la directiva incluso, ¿verdad? Y el Partido Nacional. Y de repente, ¡prá!, se puso orden. No, el que ganó fue el Partido Liberal. Y el Partido Liberal es el que debe tener la directiva. Eso no está en ninguna ley, pero está establecido. En el 2014, Libre le prestaba los votos al Partido Liberal para que asumiera la directiva del Congreso Nacional. Incluso se empezó a mencionar nombres, que si Yuri, ¿verdad?, que si Gabriela y esto. Y de repente se puso orden y dijo, no, ganó el Partido Nacional y la directiva la tiene que tener el Partido Nacional. Es decir, nosotros teníamos 37 votos, ¿verdad? Y el Partido Liberal... Quiero seguir ese camino de la explicación que está dando Bartolo. Y el Partido Liberal tenía 27 o 26, no recuerdo, 26 votos. El punto es que nosotros teníamos los votos suficientes para poner la directiva de los liberales, ¿verdad?, en el Congreso Nacional. Y se dijo, eso no, es cierto. Ganó, sí, está bien. Ganó Hasta ahí el vamos partido, súper. Ahí vamos bien. Hasta ahí vamos súper. Buen ganó historiador. el Partido Nacional y por lo tanto la directiva del Congreso tiene que dirigirla el Partido Nacional. Entonces, lo de los pesos y contrapesos no se ha cumplido en nuestro país. Porque bien podría pasar, ¿verdad?, que un partido tiene el Ejecutivo y otro partido tiene el Legislativo. Y ahí tendría que haber esos acuerdos. No y se la da. Corte mitad y mitad. Y la Corte repartida, ¿ya? Raja y raja. El que ganó, ya establecido, el que ganó tiene derecho a 8, era antes, ¿va? Y el otro tiene derecho a 7. Y el que ganó tiene la presidencia. Entonces, ahora ya no es así, porque ya son 3 fuerzas políticas. Entonces se repartió entre 3. Entonces, lo de este sistema republicano, que el ciudadano nos está mandando el mensaje ahí, no ha funcionado en el país. Ojalá y algún día sí funcione, ¿verdad? Pero por ahora es lo que tenemos, ¿verdad? Esta cuestión. Y yo quiero terminar con lo de los cambios a la ley electoral. Estoy de acuerdo. Debió hacerse reformas a la ley electoral. Una de las que yo hubiera querido que se quitara es esa cuestión ilógica de que un partido sobrevive porque gana una alcaldía. A veces aquí hay alcaldías que se ganan con 800 votos. Entonces un partido allá en un pueblito, ¿verdad?, invierte 1 millón y gana esa alcaldía y sigue existiendo. Y después va a recibir del Estado para actividades partidarias 10 millones de lempiras. Entonces eso debe quitarse. Con eso de esa alcaldía sobrevivió el partido de Romeo Vázquez, porque tenían una alcaldía, la de San Marcos en Santa Bárbara, que por cierto después metieron preso al señor alcalde, ¿verdad? Entonces, eso debe eliminarse de la ley electoral. Y otros asuntos que también hay que discutirlos, pero yo creo que eso ya se quedó, ¿verdad?, para después. Al volver el diputado Márquez, búsqueme ahí la grabación que ha trascendido del presidente Hernández cuando llamó a su señora, ahora precandidata del Partido Nacional de Honduras. Don Roberto Callejas dice, Raúl, pero no tocan la tasa de interés de la mora adendus. Eso entiendo que es los contratos de energía. Y me dice el abogado Leonel Núñez, entiendo que el abogado es de afiliación nacionalista y viajó a Nueva York. Ahí hay 3 representantes del peor Congreso en la historia de Honduras. Dios nos libre de los 128 diputados y suplentes. ¿Cuánto daño nos han hecho ustedes? Deberían renunciar todos. Peor Congreso en la historia de Honduras. Hoy debería darles pena decir que son diputados. Ojalá puedan recapacitar y empezar a trabajar por los hondureños y no por un partido político, dice el abogado Leonel Núñez. Volvemos. Poner el audio, ¿no? No, espérate, primero le quiero preguntar algo al diputado Márquez porque tiene el uso de la palabra. ¿Cuál es la posición de su partido en cuanto a la ley de justicia tributaria? Hay que analizarla.
Hay que analizarla primero porque, mire, han dicho algunas cosas que al final se contradicen entre los mismos voceros del oficialismo. Por un lado dicen que con esto van a regular a todas las empresas que han estado, dicen ellos, teniendo exoneraciones en este momento. Pero por otro lado dicen que las empresas que ya tienen las exoneraciones no las van a perder, que solamente es para las empresas que vengan nuevas. Así lo han dicho. Entonces, ¿cómo es que por un lado no le afecta a las empresas que ya tienen un régimen de exoneraciones, pero sí les va a afectar solo a las nuevas, y sí estas que ya lo tienen lo van a mantener? Entonces, no concuerda una cosa con la otra. El otro punto aquí, es cierto que el solo anuncio de la discusión y la forma en que se ha manejado por parte del oficialismo y por parte de los voceros del oficialismo este tema ha provocado que una buena cantidad de empresas que ya habían hecho un preacuerdo en el país para venir a invertir no lo hicieron, y que algunas empresas que estaban invirtiendo en el país se fueron. Eso por un lado. Por otro, más bien hay algunos artículos, algunos materiales que no están siendo exonerados en este momento y que deberían ser exonerados. Les voy a poner un ejemplo. Ahora mismo estamos teniendo nosotros la culminación de 2 años de fenómeno del Niño, en donde nuestros productores, porque hay gente que habla de los productores y nunca ha sembrado una sola semilla de maíz, una sola semilla de frijol, pero yo le quiero decir así, con conocimiento de causa. Hay muchos de nuestros productores en este momento que no están sembrando porque no tienen agua, porque el invierno no ha emparejado. Los únicos que han tenido la oportunidad de sembrar en este momento para sostener la economía nacional son aquellos que pueden poner riego por goteo. Y hablamos que hay que incentivar la instalación de riego por goteo, pero vaya, compre de cinta de goteo. Ahí le aparece el impuesto a la cinta de goteo. No puede ser. Eso va directamente al pequeño productor. Un pequeño productor lo que le va a poder comprar tal vez sea un rollo de cinta para ponerle a 3 o 4 tareas de suelo, dependiendo qué cultivo tenga. Ese pequeño productor va a comprarla, le cuesta 3,000 lempiras y encima le ponen el 15% a un rollo de cinta de goteo, a los conectores de esa cinta de goteo, al tuspolo o a la tubería que está utilizando para esa cinta de goteo, al filtro que va a utilizar para esa cinta de goteo, y decimos que queremos incentivar la producción. Esos no son grandes empresarios. Quien paga el impuesto de la cinta de goteo, para poner solo un ejemplo, pero si lo que compré es poliducto, pasa lo mismo. No pasa con el fertilizante, pero sí pasa con estos materiales que ahora se están volviendo esenciales, especialmente con el cambio climático que tanto se ha promulgado, pero nosotros de lo que estamos hablando es de quitar exoneraciones. Entonces, hay que analizar ese tema a profundidad. ¿Por qué? Porque si se dice que se van a generar más ingresos para el Estado, producto de la aprobación de esta ley, pero se dice que las empresas que ya tienen el beneficio lo van a mantener, y que los que van a accesar con la nueva ley son los que vengan de inversión, pero nadie quiere venir a invertir con una nueva ley, entonces, ¿de dónde es que van a generar ingresos? Pero por otro lado también, las empresas que se van dejan como estela una gran cantidad de personas a las cuales tuvieron que despedir para que ellos se fueran a otro país. El empresario no termina perdiendo, el empresario se va. Pero esas personas que quedan desempleadas, esas personas cuando iban a la pulpería a comprar, ahí generaban un impuesto. Cuando iban al supermercado a comprar, generaban un impuesto. Entonces hay que hacer números de cuántos son los impuestos que se dejan de pagar producto de que las personas fueron despedidas versus los impuestos que ahora estas empresas van a pagar. Yo quiero apelar a un argumento que el mismo oficialismo desde Libertad y Refundación ha hecho. Dice, no se preocupen solo por el pisto, preocúpense por las personas. Efectivamente, no se preocupen solo por el pisto. Si el pisto que está recibiendo actualmente el gobierno ni siquiera lo ha podido utilizar totalmente para la inversión pública, al punto que en la misma página de la Secretaría de Finanzas, que por cierto es una página que dejó el gobierno anterior para transparencia y que ha mantenido este gobierno y que debe seguirla manteniendo para transparencia, en esa misma página establecen que el 2022 para inversión pública solo ejecutaron el 36%, que el 2023 para inversión pública solo ejecutaron el 42%.
y que este 2024 para inversión pública tampoco están avanzando al ritmo que deberían avanzar. Entonces, ¿en qué sí han avanzado en dinero? Les voy a poner un ejemplo clarito, porque Bartolo decía que para recuperar la ENE se ocupa recursos. Sí, pero para un solo programa, que es el programa de recuperación de pérdidas, ya llevan gastados 7.000 millones de lempiras. Contrataron cerca de 2.000 personas de acuerdo a un informe de sociedad civil. No un dato que yo me he inventado, ahí búsquelo en Google. Como al gobierno le gusta mucho de eso de buscar en Google, búsquelo en Google pues. Y si no, váyase a los organismos de sociedad civil del país a que le den ese informe. Ese informe establece que han gastado cerca de 7.000 millones de lempiras, que por cierto es 6 veces los hospitales móviles, que fue malo, pero que esto también es peor. Esos 7.000 millones de lempiras contrataron, de acuerdo a un organismo de sociedad civil que es de público conocimiento, se han gastado cerca de 7.000 millones de lempiras en un programa de reducción de pérdidas que no ha reducido las pérdidas. Esos 7.000 millones de lempiras perfectamente pueden representar hasta 6 veces el gasto que se hizo en los hospitales móviles. ¿Aquello era malo? Esto es peor. ¿Por qué? Porque contrataron cerca de 2.000 personas, de acuerdo a ese mismo informe, para reducir las pérdidas de la NE, pero cuando contrataron a estas personas, ni siquiera les dieron el equipo para ir a trabajar. Ni siquiera les pusieron los vehículos. Cuando Bartolo hablaba del transporte, ni siquiera le pusieron el transporte para que se movilizaran al país. Sin embargo, de acuerdo a ese mismo informe, siempre les pagaron sus sueldos. Cerca de 2.000 personas. Resultado, ¿bajaron las pérdidas? No, no las bajaron, las subieron. Bartolo tiene razón cuando dice que el problema no es generación, que el problema es transmisión. Y las pérdidas mayores están en transmisión. Y ya van 2 años y medio trabajando supuestamente en reducir las pérdidas y lejos de reducirlas más bien las han aumentado. Hay otro problemita ahí también. Cuando usted mencionaba, licenciado Raúl, ¿qué deberíamos estar tocando en el Congreso Nacional? Óigame, hace unas semanas, ya creo que un poco más de un mes, se aprobó en el Congreso Nacional sin el apoyo de mi bancada y sin el apoyo de varios miembros de las diferentes bancadas, se aprobó la compra de vehículos por parte de la Secretaría de Seguridad. No porque sea malo que compren vehículos. Y se aclaró en esa participación. Es bueno que se equipe a la Policía Nacional. Es bueno que se establezcan estrategias de seguridad, pero el procedimiento lo hicieron malo. Mire, un alcalde que quiera comprar un patrol para poder arreglar las calles de su municipio, normalmente tiene que pedir una exoneración. Primero lo aprueban en corporación municipal, el solicitar al Congreso Nacional una exoneración. Un diputado de los 128 presenta la exoneración, solicita la exoneración. Cuando le aprueban esa exoneración, tienen que mandarlo a la Gaceta, en la Gaceta lo publican y entonces este alcalde tiene la posibilidad de comprar ese patrol. Hay casos de alcaldes a los cuales les han mandado pliegos de responsabilidad desde el Tribunal Superior de Cuentas e incluso han llegado al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se pusieron a comprar el patrol en el periodo de tiempo entre el que el Congreso aprobó y entre el que la Gaceta publicó. Pero aquí, ¿qué sucedió con estos vehículos? Llegaron al Congreso a pedir que el Congreso aprobara la exoneración cuando ya habían traído los vehículos. Ese es un problema. Y el segundo problema, ¿cuál es? Que el artículo 1 establece la compra directa. Para una compra millonaria como esa, se requiere mínimamente una licitación pública internacional. Perdóneme un momento. Eso de los hospitales móviles, un desastre. Un desastre, totalmente. Pero Bartolo, y me perdonas, Carlos, ¿cómo está eso de los 7.000 millones de ese programa de reducción de Solo pérdidas permítame de terminar lo de los Black Mamba, por favor. Solo permítame terminar y con gusto después podemos ver. Pero, ¿qué sucede? ¿Hay movida en los Black Mamba para usted? No. ¿Qué es lo que hay? Mal procedimiento. Mal procedimiento. Y ese mal procedimiento viene a repercutir en las finanzas del pueblo hondureño. ¿Por qué hubo mal procedimiento? Primero, porque llegó tarde al Congreso Nacional la solicitud de exoneración. Segundo, porque realizan una contratación directa, la ponen en un decreto, pero cuando ya habían hecho la compra. Porque los carros ya estaban acá. Un minuto para que me aterricen en ese tema, solo me quedan 10 minutos. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy, después de haber denunciado la oposición en el Congreso Nacional que el procedimiento estaba malo, después que lo hicieron con contratación directa cuando debían haber hecho una licitación pública internacional, lo mínimo que debe hacer el Congreso, lo mínimo en el uso de sus facultades, es llamar a las autoridades para que rindan cuentas en el Pleno del Congreso Nacional por un decreto que se aprobó de esa manera. Yo no digo que sea malo
que se invierta en la Policía Nacional. Es más, nuestros policías no tienen la culpa. Las decisiones administrativas que se tomaron para realizar este procedimiento fueron incorrectas. Sí, ¿qué piensas de esto? No, mira, solo te voy a decir algo. La ley de justicia tributaria no es el empleo lo que les preocupa. Es el secreto bancario, es la base de datos que se tendría ahí y es el acceso que la SAR está pidiendo de toda la base de datos de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Ahí está todo el meollo del asunto, Raúl. Si se ha demostrado sinceramente que exonerar no va a aumentar el empleo. O sea, en todos los países del mundo la gran mayoría de las empresas están de acuerdo en pagar los impuestos, pero acá el problema es tocar los intereses de la renta mundial, los empresarios que producen dinero en el extranjero. Está bien informado. Ese es el problema. Entonces nosotros estamos como bancada pendientes de que nos digan esos 32. Mira, con o sin ley de justicia tributaria no es una decisión para los empresarios venir a invertir. En un país se viene a invertir cuando hay condiciones de energía, cuando hay condiciones jurídicas, y nosotros dimos esto para el puebleño, mientras países están ya en la maquila tecnificada, nosotros todavía seguimos en la maquila textil, con todo respeto. Debemos de preparar a los jóvenes en la educación para dar el paso que ha dado El Salvador y Costa Rica. El Salvador no está exonerando maquila textil, Raúl, está exonerando maquila de alta tecnología, como lo hizo Costa Rica. Entonces, esa es la manera de que los jóvenes universitarios tengan empleo, pero bueno, tiene que llegar una persona inteligente al gobierno para que haga esta situación. Así es que, Raúl, eso es lo que te puedo decir. Igual, los contratos del ENE no son malos, o sea, los hemos analizado, solo tenemos haciendo que la bancada va a hacer un análisis, el famoso Brazabola, que es legales ahí, pronunciado en contra. Me gustaría que, bueno, la compañera Cia Bartolo, que con ese programa de reducción de pérdidas, a ver si él conoce algo en esa situación. Don Bartolo. Mire, la ONG que dice Márquez que está criticando eso, el ministro de Energía la desmintió y le dijo, mire, aquí están, ¿verdad?, cerca de 20 mentiras en ese informe que dieron. Eso está desmentido. Lo de los 7.000 millones es mentira. Bueno, eso habría que explicarlo, habría que dedicar todo un programa para explicar. No, pero en resumen, ¿por Bartolo, qué les preocupa el programa de reducción de pérdidas? No. Los ladrones de energía. ¿Ya? ¿Han Una reducido las camaronera, pérdidas? permitime, una camaronera choluteca que debe 17 millones, Ahí está. que tiene demanda, que la EH nunca No procedió, que el tiene Ministerio Público, ¿va?, y está pegada directamente ahí, llega el programa y le molesta. Una comida rápida en 2 locales allá en el norte del país, también con su propio transformador y pegado en la línea, ¿verdad?, directamente llega el programa de reducción de pérdidas y eso no le gusta. ¿Ya? Un alcalde de allá del norte del país que le han encontrado que tiene años. Espérate, Elder, enfocámelos a ellos y luego cuando él pida la gráfica. Años de estar robando energía. Eso le molesta. Entonces, ese alcalde, ese dueño de esas comidas rápidas y esta camaronera, claro que van a estar contentos con que se ataque al programa de reducción de pérdidas. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se pagó a EH para que redujera las pérdidas? No es esa la pregunta. No, la pregunta es si ustedes han reducido las pérdidas. Es que eso no se hace en la noche a la mañana, muchacho. No, pero es que no es una noche y la mañana, son 2 años y medio. No, son 7.000 millones de lempiras, son 2.000 empleados. El programa no ¿Han tiene 2 reducido años las de pérdidas? existir. Permitime. ¿Cuánto tiene de existir? Vos decís que no te interrumpan y es lo que estás haciendo. No, pero es que estás Bien. desviando la atención No, a Don Bartolo. te estoy diciendo, para reducir esas pérdidas no es de la noche a la mañana. Agosto del año 2 años y pasado. medio. No, señor. En agosto del año pasado se recibió de la EH, ¿verdad? Antes eran ellos los que manejaban 500,000 contadores. ¿Y cuánto tiene el programa de reducción de pérdidas, Bartolo? No. ¿Cuánto te estoy tiempo diciendo, tiene creado? Apenas en agosto, no se ha cumplido un año de que la EH, hasta en agosto se cumple un año. O sea que en un ¿verdad? año se volaron 7.000 millones de lempiras. No, muchacho, deja de estar mintiendo. No, Mira, pregunto, ¿es déjame mentira? que explique, pues. ¿Es mentira Por lo de favor, los 7.000 millones? Ya no me interrumpas. ¿Es No me mentira interrumpas, lo de no los me 7.000 interrumpas, millones? el programa va a terminar. ¿Es mentira No. lo de los 7.000 millones? No, bueno, no me interrumpas. No, ya digo A ver, que no, con eso es hay suficiente. una inversión en un programa de reducción de pérdidas
se gastó muchísimo más, el triple se le pagó a la EH para que redujera pérdida y nunca lo hizo. ¿Y ustedes sí lo Y el hicieron? partido, no, permítame interrumpir, por favor. Vaya, pues. ¿Ya? Nunca lo hicieron. Regalaron el pisto. Porque ahí van de por medio también los mismos saqueadores de los fondos del Estado. EH. Hoy es son otra otros saqueadores. Sí, permitime, no me interrumpas. ¿Ya? Estos ladrones Son otros ladrones. a través de EH y tus gobiernos saquearon el Estado, quebraron la ENE, entregaron la generación de la energía a los que hicieron negocio con Y eso. ustedes la recuperaron. Nunca invirtieron en líneas de transmisión, en las subestaciones y en todo lo que tenían que invertir. Los apagones, el desastre que tenemos ahora, las pérdidas, es consecuencia de eso. Y además crearon una red de ladrones de energía donde están dirigentes del mismo ¿Y partido esos 7.000 nacional. millones fueron decisión del gobierno anterior o son de este gobierno? No, se van a reducir las pérdidas y se ¿Cuándo? están reduciendo. Se ¿Cuándo? están reduciendo. Porque eso se puede proyectar. Se están ¿Cuándo? reduciendo. ¿Cómo Yo- se están reduciendo? Claro que sí. ¿En cuánto están las pérdidas Claro ahorita, que sí. Bartolo? No, no vamos a discutir ahora ¿En porque va a terminar el no lo programa. vamos a discutir. ¿Y ¿Ya? qué es lo que vamos a discutir Sí, no. entonces? A ver, la gráfica, por favor. Esto es el problema que tenemos. Está, mira la inversión que ha habido. Mira la inversión que hicieron tus gobiernos saqueadores. Se dedicaron a robarle al pueblo hondureño. Se dedicaron Esos a- 7 son inversión. Esos 7.000 millones No, son inversión. Se está invirtiendo. Ahí en esa gráfica del 2023 No, se están está acumulados los invirtiendo. 7.000 millones. Oíme, tengo las otras gráficas también en que se está No, invirtiendo. pero el aquí hay una programa ya pregunta no puntual. da. No, señor. Porque ya no da, tengo que hacer la No, pregunta. no, señor. Dentro de esa gráfica No, de 2023 no está. están los 7.000 millones. No, mira. O sea, los 7.000 millones Los son aparte. ladrones de energía no quieren el programa de reducción de pérdidas. Es Y que en lo- esos ladrones están la dirigencia cachureca también. Vaya, ¿Ya? vaya. Ahí está. Vaya. ¿Verdad? Porque se dedicaron a saquear el Estado. Ese es el único de todas recurso que maneras. les queda. No Bueno, pueden explicar Carlos, que se han mamado mira, 7.000 ahí millones de está la pesos, consecuencia. ¿Por qué 2.000 tenemos empleados apagones? y no han reducido Bueno, las pérdidas. Me estás interrumpiendo otra vez. Ahí están las consecuencias de los apagones que lo ve el pueblo hondureño. No invirtieron en absoluto Ustedes en sí. todo este tiempo. Y ustedes sí. Se está invirtiendo, muchachos. ¿Y los resultados? 15 subestaciones. Oíme. No hay resultados, ese es el problema, los resultados Bueno, son ya lo vas a negativos. ver. Pasaron de 35 a 39 las pérdidas. No, señor. Están Con mintiendo. 7.000 millones de pesos Están invertidos, más de mintiendo. 2.000 empleados. Están mintiendo. O sea, Estoy ustedes mintiendo. se dedicaron a Es robar. mentira los 7.000 millones. Es mentira los 7.000 millones. Es mentira Bueno, los 2.000 empleados. Raúl, no se puede con esta gente. Mira, Es que querés hablar de Los otras cosas ladrones para no responder la nos pregunta. No robaron has por querido contrato responder la leonino. pregunta. ¿Qué está renovando? Y robaron incluso en Contratos que comunidades. estás renovando. Oye, no me interrumpas, por favor. Contratos que Mira, estás ampliando. robaron incluso que sacaron materiales de la ENE para proyectos en comunidades. Te los van a tener que Y- evaluar tus proyectos. ¿Sabes No, por qué a ustedes no les y pueden los decir materiales eso? se los robaron Porque también. ustedes en no han Intibucá. sacado materiales. En Intibucá. Se robaron los materiales Llevarlos que eran ante para los órganos proyectos de energía. justicia. Pero en este Ya. momento está sacando Se eso robaron no más los para no materiales. decir que no han logrado invertir esos 7.000 millones de pesos, que solo lo gastaron, que contrataron 2.000 No. personas, que no los pusieron a trabajar, que se mamaron ese billete y que no han reducido las pérdidas y que hoy el pueblo hondureño está teniendo Lo que más le apagones preocupa que a Márquez, nunca. lo que le preocupa a Márquez es que un Lo día que de me esto preocupa- lleguen las cuadrillas y descubran que sus aleros cachurecos están robando Oiga. energía. Eso es lo que le preocupa. Lo que le preocupa, Eso es dice, lo que le es preocupa. cuando lo que le No, preocupa nos al pueblo vamos, hondureño, nos lo vamos. que le preocupa al pueblo hondureño es que Nos se vamos. están mamando Ya el van a llegar las billete y cuadrillas. no tienen buenos Van a resultados. llegar las cuadrillas y No, nos van a descubrir. nos vamos. Por Un, ladrón. un minuto para despedir. Gracias, diputado Márquez. Muchas gracias, Raúl. Vea, cuando Libre no tiene cómo responder a las preguntas, entonces empiezan a escarbar de donde sea. Lo primero que hacen, yo lo mencioné en el programa, lo segundo que hacen es tratar de hablar de programas, de temas que les sirvieron en campaña, pero que hoy siendo gobierno no le sirven de nada al pueblo hondureño. Lo que necesitamos es que nos expliquen qué han hecho con tanta plata y por qué no han dado resultados. Pero eso, Libre jamás lo va a querer explicar. Cada vez van a hablar de otros temas para no hablar del tema que se les está preguntando puntualmente. Y ya lo van a ver, incluso en la última participación de Bartolo, seguro va a hablar de cualquier otro tema, pero no nos va a decir en qué se gastaron esos 7.000 millones de lempiras, que es un montón de plata, y por qué contrataron 2.000 personas sin tener las condiciones para enviarlos a trabajar. Muchas gracias, el diputado Nelson Márquez. Diputado Maña. Voy a cerrar con tus palabras cuando cierra los foros.
Así están las cosas en nuestro país. Y en el Buenos días, querida población hondureña. Diputado Bartolo. Bueno, el Partido Nacional ha estado preocupado porque nombráramos un nuevo fiscal, porque ellos tenían que responder por todos los delitos cometidos. Estaban preocupados porque se nombrara una corte, ¿verdad?, que no controlara a ellos, porque también tendrían que responder ahí. Y les preocupa un programa nacional de pérdida porque ellos están temiendo que llegue la cuadrilla a descubrirles que también son ladrones de energía. Entonces, atacan a este programa y para eso tienen sociedad civil, entre comillas, que les hace los mandados presentando informes falsos y diciendo mentiras. El gobierno está invirtiendo, el gobierno va a resolver el problema de energía, no solo para ahorita, sino también para futuro, ¿verdad? Las acciones que está haciendo el gobierno hoy son exactamente contrarias a lo que hizo el Partido Nacional. Estamos recuperando el Estado que ellos destartalaron y lo entregaron para negocios particulares. Muchas gracias por invitarnos. 5 Raúl. segundos. Por cierto, me informan que en la Mancomunidad del Norte del departamento de Intibucá, Jesús de Otoro, Mazabal y San Isidro, no hay luz. Pero como en Honduras no hay apagones, dicen en el ENE. No invirtieron, Marque, no invirtieron. ¿Verdad que se no? robaron el pisto. Esos 7,000 millones de pesos se los mamaron. Se robaron el Esos billete. 7,000 millones de pesos se los mamaron. No, y los se 2,000 lo empleados, robaron ¿a qué los los mandaron? cachurecos. Los ¿A qué los cachurecos mandaron? se robaron todo. Ya me imagino, lo están utilizando para que lleven gente a las concentraciones. Los cachurecos Para lo eso mejor son que los 2,000 saben es empleados que robar. tienen. Para eso era, porque de otra manera explíquenlo. Gracias. Se robaron todo, hasta en Lempira, allá en Intibucá se robaron hasta los materiales que les dio la ENE para proyectos de comunidad y se los robaron, la comunidad que De quedó sin verdad. proyecto. Y ustedes, vos lo ¿dónde se conocés robaron bien 7,000? porque conocés la gente que lo robó. Esa fórmula que ¿Vos sabés presentaron quién ahí, se lo robó? aparecían los 7,000 millones de lempiras. No, respondé lo que te digo de la comunidad. No, pero es que vos no has querido responderlo de los 7,000 millones de lempiras. Se ¿Y los 2,000 invirtieron. empleados dónde están? Te dieron Ahí algunos de están, esos empleados, Bartolo. ahí están las cuadrillas Bartolo, trabajando pero y te dieron descubriendo algunos a los vos. ladrones. Te dieron algunos a vos, te permitieron emplear algunos a vos. No, no es ese el punto. Ah, no es las ese el punto. cuadrillas O están sea que trabajando de los 2,000 que pusieron, descubriendo los no ladrones de tenían uno, energía. Bartolo, solo te mandan a poner las tapas para defender lo indefendible. Y Te aún van a así- llegar a tu aún bandero, así los van a seguís descubrir defendiendo que lo son indefendible ladrones de energía. Y no te dan pero ni uno de los Los 2,000 empleados ladrones que de energía contrataron. son los No, enemigos solo del te están programa de usando, reducción de Bartolo. pérdidas. Solo te están usando. Gracias, Bueno. gracias caballeros. Pues gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Ustedes formule sus propias conclusiones. Así está el Congreso Nacional en un momento. Hoy es tu día.